Buen día, mi nombre es Marco Iván Vargas y quiero darle la bienvenida a esta primera sesión del curso sobre política pública y gestión pública. En esta primera sesión, que va a ser muy breve, ustedes van a encontrar algunos de los elementos generales, o sea, los principios a partir de los cuales nosotros vamos a construir nuestra exposición y nuestra argumentación para la primera sesión de este curso. Como ustedes saben, el curso está dividido en 4 sesiones, tendremos un similar número de exposiciones que no pretenden ser una clase detallada, porque todo este contenido nosotros tanto lo vamos a encontrar aquí como en el material que ustedes ya disponen, como en las mismas presentaciones de PowerPoint que ustedes ya tienen en su material, pero sí pretende ser una orientación general a partir de la cual nosotros vamos a construir la discusión de este tema en especial. Quiero empezar entonces con la discusión sobre el bienestar social. Esta es una idea general, esta es una idea fundamental que tiene que ver con cómo construimos la base de legitimidad de las políticas públicas. Como vamos a encontrar en el objetivo de esta clase, vamos a partir del punto fundamental de que la administración pública y lo que hace la administración pública está inserto dentro de la actividad del Estado y es el Estado quien cobra la legitimidad, ¿sí?, a partir de lograr este gran punto que es el bienestar social. Para esto vamos a avanzar un poco e iniciar con una serie de antecedentes. El primer antecedente que ustedes pueden encontrar precisamente es que el bienestar social, me voy a permitir hacer esta lectura textual, comprende los aspectos de la vida social emergente. Sabemos, y ustedes lo saben, que en las discusiones fundamentales del Estado y de la teoría del Estado, el Estado empieza o surge o nace como una especie de ente o de constructo social abstracto que se encarga de darle seguridad a los individuos, seguridad a la población, pero también se encarga de proveer el bienestar. En la vida social emergente, que no es otro concepto más que lo que vivimos todos los días como sociedad, esperamos del Estado y del gobierno esta noción de bienestar social. Desde luego el concepto es muy amplio, nosotros vamos a estar discutiendo un poco sobre desarrollo social, sobre el concepto del desarrollo y qué es lo que tiene que hacer el Estado. Pero en principio partimos de que este bienestar social es buscado, es anhelado por el Estado, pero también es deseado y necesitado por la población. Segundo elemento, este carácter de bienestar no está únicamente basado en la ley, es decir, no es buscado por el Estado únicamente porque se encuentra en la Constitución o porque se encuentra en las leyes o porque normativamente el Estado se justifica de esa forma, sino que de alguna manera este carácter está sentado en su acción tanto en los deberes como en las obligaciones de la administración pública. Es decir, que la administración pública desde luego está ceñida o está encerrada en lo que la ley le permite hacer, pero el bienestar social va más allá de la ley. Y por tanto la administración pública tiene que procurar no únicamente lo que dicen los reglamentos, no únicamente lo que dicen los documentos, sino orientarse a la sociedad misma, porque es la sociedad la base, de nuevo, es la base de la actuación de la administración pública. No solo es un conjunto de beneficiarios, sino es la misma base a partir de la cual, bueno, se generan votos, se generan gobiernos y evidentemente se forman administraciones públicas. Y por tanto, viene el elemento de esta clase, las políticas públicas parten de una disciplina exacta, ¿sí? Y al final de cuentas estamos hablando de una ciencia dentro de la administración pública, porque la aplicación en su aplicación, me refiero a las políticas públicas, requiere de datos sistemáticos y ordenados. Vamos a ver esto. Cuando en el Estado hablamos de administración pública, hablamos en un concepto, lo vamos a ver un poquito más a detalle, hablamos de un concepto del brazo ejecutor del Estado. Bien, las políticas públicas que se insertan dentro de lo que la administración pública hace y dentro de lo que el Estado hace, no es nada más un saber empírico, sino que es un saber científico que está basado, de nuevo, datos sistemáticos y ordenados. Una aplicación muy concreta y un ejemplo muy concreto de esto.
Ustedes saben que el término de políticas públicas es muy abusado y que todo el mundo dice, bueno, es que vamos a hacer políticas públicas de esto y de lo otro, pero bueno, en realidad nadie tiene a ciencia cierta una noción clara de qué es de lo que están hablando. Miren, políticas públicas, vamos a hacer una discusión enseguida al respecto, políticas públicas siempre parte del conocimiento de la población y de las necesidades de la población. Para poder instrumentar y de formular e implementar una política pública bien hecha, una política pública completa, necesitamos la información de nuestra población objetivo. Imaginen, por ejemplo, que nosotros queremos implementar una política pública de atención a la pobreza, pues necesitamos tener el padrón de la población objetivo de esta política. Y es la mayor información posible, tanto las necesidades, por ejemplo, alimentarias, las características de la vivienda, las necesidades de la población, jefe de familia, cuántos ingresos tiene, madre de familia, madres solteras, hijos, etc. De nuevo, las políticas públicas no pueden partir de información especulativa, sino que todo el conjunto de datos de los que se alimenta la política son sistemáticos y están ordenados. Bien, siguiendo con esta discusión, la política pública tiene un fundamento republicano porque se inserta dentro del Estado democrático. Como ustedes saben, dentro de los fundamentos del Estado existían las grandes discusiones entre la republicana, la federalista, estamos hablando un poco de la lucha de independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, y el fundamento republicano de lo que se trata es de formar la nacionalidad hacia adentro, hacia los ciudadanos. Entonces, desde luego, estamos hablando de una herencia de la teoría y de la tradición política en Estados Unidos. Encontramos que vivimos en un mundo de libertades, libertades de los ciudadanos, de los individuos, que ya no son súbditos, sino ahora son individuos, son ciudadanos, ¿sí? Donde solo reconocen una única superioridad, que se supone que es la del Estado, ¿sí? Y los funcionarios fundan esa superioridad, los funcionarios como brazo ejecutor del Estado, encuentran el fundamento de su autoridad únicamente en el cumplimiento de sus deberes públicos. ¿Qué significa esto? Que la administración pública cobra legitimidad, existe y tiene que seguir existiendo siempre y cuando asegure el cumplimiento de aquellos deberes por los cuales es organizada y es financiada la administración pública. Digo, los que saben son funcionarios públicos, pues entienden un poco de esto. Bueno, teóricamente así es, ¿no? Segundo, hay una condición lógica importante. No es suficiente que el gobierno esté bien establecido. No es suficiente que la justicia esté debidamente organizada o que incluso funcione, claro, teóricamente. No es suficiente que las leyes políticas también sean buenas. Todo esto sería inútil, fíjense, si la política pública peca o está incompleta en su organización o en su funcionamiento. Piensen que es un nivel concreto de la acción del Estado. Podemos tener todas estas configuraciones legales y políticas bien establecidas, pero si dentro de la acción del Estado, de la política pública, no está organizada o no funciona bien, entonces el aparato o el sistema está incompleto. No tenemos un punto o un fundamento a partir del cual decimos el Estado y la administración funcionan de forma completa. Bien, pues la política pública, bien implementada, bien formulada, bien instrumentada, se supone que da un sentido político completo y es por eso que cobra esa legitimidad. De nuevo, si se procura bienestar social, hay legitimidad y la cobra tanto la administración pública como el Estado. Sin embargo, esto es problemático, ya veremos por qué. La discusión fundamental sobre la política pública y los conceptos de políticas públicas vienen directamente, bueno, pues esto es una invención de mitad del siglo XX, 1950, 50 y tantos, con un texto maravilloso de Harold Laswell, donde inicia el término de la política pública, y entonces inicia una serie de discusiones sobre qué es lo que se busca. Voy a tener mucho cuidado en tratar ahorita el término de política pública como policy.
y esto para poder ubicarla dentro de la dicotomía de gobierno y de administración. El primero de los teóricos que revisamos es Morland, y él establece que el campo de la ciencia, estamos hablando desde luego refiriéndonos a la ciencia de la administración en general y la ciencia de policy, que es el término en inglés en particular, queda definido claramente, dice él, en referencia a las relaciones entre policy y administración. Aquí en principio vamos a partir de que no son la misma cosa. Primero, fíjense muy bien, policy decide sobre los objetivos a lograr, pensando en un gobierno desde luego. La administración pone a la policy en ejecución, o dicho en pocas palabras, hace las cosas. Desde la concepción de Morland, policy está más bien en el nivel de las decisiones y administración está más bien en el nivel de las acciones. Frank Goodnow la relaciona con el Estado y dice, fíjense incluso cómo lo tenemos destacado en itálicas, la política, que no es lo mismo que policy, la política tiene que ver más bien con la toma de decisiones, etc. Se relaciona con las policies o conjunto de policies, o son más bien expresiones de la voluntad del Estado. Política, de nuevo, está relacionada con las decisiones y las policies son esto, expresiones de la voluntad del Estado. Se hace esto, se decide y se hace esto. Administración, por otra parte, está relacionada con la ejecución de esas policies, es decir, con la ejecución de esas voluntades del Estado. Bien, está sencillo. Después, un teórico clásico que también llegó a un puesto muy importante de la política en Estados Unidos, Woodrow Wilson, decía que policy era prácticamente lo mismo que la política, es decir, la política como ustedes la conocen en el sentido laxo del término, ¿no? La de la toma de decisiones, la de la negociación, etc. Precisamente por esta relación que existía en la voluntad del Estado. Pero Frank Goodnow utiliza policy, de nuevo, como sinónimo de política cuando distingue entre política y administración, que no son lo mismo. Pues habla de política como guía o la influencia sobre la policy gubernamental. Tanto Woodrow Wilson como Frank Goodnow consideran a la policy más del lado de la política y la consideran a la policy más del lado de la toma de decisiones. Leonard White, por ejemplo, y en cambio, concibe una idea de policy, pero del lado de la administración, no de la política. Dice, por ejemplo, que los negocios públicos o los asuntos públicos o las cosas que hace la administración pública trabajaban de forma deficiente, cosa que no es nada nuevo, debido, fíjense, a una laguna de policy, o lo que podría llamarse como una falta de un plan de administración. Si se fijan, este concepto de policy, que está más orientado hacia la administración, tiene que ver, sí, con la enunciación de voluntad del Estado, pero sobre todo con tener la claridad de un plan de administración o de rumbo. En ese sentido, tendríamos nosotros que discutir cuál es el concepto de policy con el que nos quedamos, ¿no? ¿Sigue esta? Sí. Después viene Marshall Dimmock, y él dice, no es ni una ni otra, sino las dos. ¿Qué significa esto? Policy es un concepto que encierra la actividad total del Estado, desde la toma de decisiones como de la ejecución. Y dice, policy está involucrada tanto con la conciliación y con la cristalización de los intereses, que se encuentra desde luego en la toma de decisiones, y estos están concentrados desde luego en muchas personas y en varios grupos, y también están enunciados distintos intereses, diversos intereses de las personas dentro de un concepto más ampliado del interés público. Policy está relacionado entonces como en la toma de decisiones, pero no de una sola élite, sino se supone, teóricamente, por lo menos según nos menciona Marshall Dimmock, que está inserto en un tema de conciliación de intereses. El sistema político, entonces, un sistema democrático,
concentra los intereses de toda la población, teóricamente, y enuncia sus voluntades al respecto. Si retomamos el inicio de la clase, entonces puede que Dimock tenga razón. La policy encuentra de nuevo éxito en la medida en la que logra satisfacer los intereses de la población, que no suelen ser los mismos, pero por eso trata de conciliarlos. Y entonces policy sí está relacionada con el sistema político en la medida en que logran cumplir con este cometido. Otra idea más es una réplica teórica, ustedes la encontrarán desde luego en su lectura, que hace Friedrich a Frank Goodnow, porque él dice que Goodnow concibe a policy dentro de una dicotomía, o le llama a él cajas aisladas que son mutuamente excluyentes. Una que tiene que ver con la de la política y otra que tiene que ver con la de la administración. Goodnow dice, ambas cajas, ambos fenómenos, juegan un papel continuo en la hechura y en la ejecución de la policy. No están separadas, no pertenecen ni a una ni a otra, sino están las dos concatenadas. Aunque haya más de política en la formulación, desde luego, y de administración en la ejecución, policy se encuentra presente en las dos. Hechura, la forma en la que construimos la policy, e implementación y la forma en que la ejecutamos. Un poco más adelante, en sesiones anteriores, conoceremos todo el proceso completo de la política pública, pero en principio partimos de esta idea. Por tanto, el punto de enlace es la policy, y esto como un continuo o una cadena de hechura y de ejecución, y por tanto es un proceso inseparable. De nuevo, es probable que Friedrich tenga razón y podamos quedarnos entonces con esta idea. Policy no se encuentra únicamente en el gobierno, o en la toma de decisiones, o en la planeación, o en la formulación de las políticas, como tampoco se encuentra y tampoco es un campo exclusivo únicamente de la ejecución o de la implementación, que se supone es un campo de la administración pública como tal. Policy es un, vamos a decirlo, un proceso completo y continuo del sistema político. Ustedes encontrarán en otra de las lecturas, que es la de Socorro Saluz, que el fundamento de la política pública y que el fundamento, digo ahora que ya tenemos un concepto por lo menos breve de la policy, el fundamento de esta política y de la administración pública y del Estado se encuentra en el bienestar y en el desarrollo. Para esto hay una discusión interesante que me gustaría que consideráramos. Primero, que la acción del Estado había estado centrada únicamente a las recomendaciones de de mitad de los 80 que se generaron a partir del Consenso de Washington, cuya concreción más clara, la que ustedes conocen, es todos los preceptos de la política neoliberal, aquellos que tenían que ver con el adelgazamiento del Estado, con la optimización de los recursos, con el cambio en los fundamentos de la autoridad, etc. Bien. Pues el fundamento del Estado, planteado en estos términos, decía, el Estado tiene que funcionar para esto, y es esta la estrategia que nosotros definimos para lograr el desarrollo. Bien, pues la historia ha sido que después de 15 o 20 años no ha sucedido nada. Los más críticos de las recomendaciones del Consenso de Washington han dicho que las políticas neoliberales no hacen más que generar pobres. Entonces, a la hora de replantearnos ¿cuál debe ser la acción del Estado?, sugiere Lourdes Arizpe, tendríamos que pensar en otro tipo de estrategias. Es decir, empezar a centrarnos en la acción del Estado orientada hacia las ciencias sociales no económicas. Es decir, aquellas que consideran de forma ampliada los problemas del desarrollo y que no son únicamente aquellos problemas quizá como de la macroeconomía, por hablar en términos muy llanos, sino que son problemas que también están orientados a la educación, capacitación, género, poblaciones indígenas, pobreza, reconocimiento a las minorías, etc. Es decir,
entender que el Estado no únicamente está para el precepto de la política neoliberal y de los controles macroeconómicos, que hay que decirlo, son muy importantes, sino a los problemas ampliados del desarrollo que se concretan al nivel micro de la vida humana. Entonces la política pública, de nuevo, no solo está orientada a esto, lo vamos a ver un poco sobre las prioridades de la administración pública, sino que también tendría que empezar a mirar a otros campos de la actuación gubernamental. Y, tratando de anticipar una de las conclusiones, es aquí donde se encuentra el fundamento de la política. El fundamento de la base de legitimidad. Porque en la medida en la que conseguimos buenos resultados acá y buenos resultados acá, entonces la acción del Estado cobra ese input de legitimidad. Y evidentemente los gobiernos pueden seguir ganando elecciones, etc. El tema es este, ¿no? Bien, vamos a continuar. Quiero dar dos datos muy ilustrativos. Primero, que en los países desarrollados, vamos a ver, para ilustrar este cambio que hay de la política neoliberal y del consenso de Washington hacia un concepto ampliado de desarrollo, en los países que son más desarrollados económicamente, agarren su favorito, fíjense, la innovación científica ha sido el motor de ventajas competitivas. Y esto se ve reflejado desde luego en el desarrollo de capacidades y de aptitudes de los ciudadanos, es decir, se pueden hacer más y mejores cosas, y no es únicamente el asunto de la ciencia, sino también de la tecnología. Bueno, pues ustedes ya conocen el caso de México, o el gobierno de México, que me parece desde mitad del sexenio de Ernesto Zedillo y todavía más con el de Vicente Fox, pues ha disminuido sus recursos destinados a la ciencia. En el nivel de la toma de decisiones, la política pública está orientada de nuevo hacia el desarrollo y hacia el bienestar. Este es un ejemplo de cómo no se hacen las cosas, ¿sí? Los temas de investigación y de desarrollo forman parte de estas ciencias sociales no económicas, porque a lo mejor no reportan beneficios económicos inmediatos, pero en un mediano plazo puede que sí lo sean. Digo, ustedes lo saben. En los años 90, la política educativa en México, vamos a decirlo en esos términos, era la instalación de universidades tecnológicas, y ustedes estoy seguro que pueden atestiguarlo, y aparecieron universidades tecnológicas y tecnológicos por todos lados, porque la prioridad era generar mano de obra capacitada. Bueno, pues lo único que nos queda a nosotros es instalar maquiladoras porque tenemos gente que sabe trabajarlas. Bueno, pues el modelo ha sido agotado. Todo el mundo sabemos que en la medida en la que podemos invertir más en ciencia y tecnología, entonces formamos capital social. Es una prioridad muy importante de la política pública y, en honor a la verdad, no mucha gente lo tiene presente. Avanzamos más. Dice Lourdes Arizpe, en este mismo orden de ideas, que los procesos de desarrollo económico no únicamente se tratan de números, sino que están relacionadas también dimensiones sociales y culturales que son muy importantes y que a veces no son consideradas en las políticas públicas. Encuentren en su lectura, es solo un ejemplo muy claro y muy breve, el caso de los migrantes y de las remesas. ¿Qué tan importante es la dependencia que tiene de México sobre migrantes y remesas? Y luego nos preguntamos, ¿qué política pública en un sentido amplio existe para ello? Mi percepción es que no la hay. Y para esto quiero ofrecer un dato muy breve. Este gráfico ustedes lo van a encontrar con mayor detalle en su material. Solo quiero que perciban que la entrada o los ingresos del Estado en 1995, estamos hablando del año de la crisis, 94-95 se empiezan a sentir los efectos económicos. En cuanto a entradas de dinero, bueno, pues tenemos inversión directa, exportaciones de petróleo crudo, una de nuestras favoritas, ingresos por turismo y remesas familiares. Bueno, pues este tema de las remesas de 1995 hasta 2003, que es cuando llega el dato, mete más dinero incluso que la inversión extranjera directa. De este tamaño estamos hablando que es el problema de la migración. Bueno, ustedes saben que el problema de la migración no es un tema eminentemente económico, sino incluso es un tema cultural. La política en pública entonces no puede ser fría
en términos de buscar el desarrollo únicamente por los números que existen, sino también y además por las raíces sociales y culturales que se encuentran por debajo. Ahí es donde tenemos que buscar el éxito de la política. Otro elemento importante para considerar en esta sesión es el tema de la formación de ciudadanía. Esto es, que formar ciudadanos significa involucrar a los ciudadanos en procesos de libre decisión y de participación. Es decir, es dotar al ciudadano de una conciencia de derechos y de responsabilidades para que se pueda relacionar con la autoridad. Y si nosotros logramos esto, entonces podemos enfrentar y tratar de alguna manera de eliminar todos estos vicios de la administración pública tradicional del siglo pasado, es decir, el patrimonialismo, el patriarcalismo, las relaciones coloniales, ustedes lo saben, en regiones indígenas, los cacicazgos, el corporativismo, incluso de algunas iglesias o de sectas, es decir, la manipulación de la sociedad. Política pública tiene que ver con públicos modernos, con públicos que se pueden relacionar con los beneficios del Estado y no porque estén obligados a ellos. Piensen ustedes en las políticas de salud que luego se implementan, donde dicen, ok, sí, te damos el apoyo, pero te obligamos a que asistas a ciertas citas, a que tengas control de peso y todo, lo cual necesariamente no es malo, pero vamos a decir lo que no forma mucha ciudadanía, no forma mucha conciencia. Hay que tenerlo como una regla básica. La política pública parte de estados democráticos y los estados democráticos tienen a su vez ciudadanos. Un elemento más. Esta administración pública y las políticas públicas que de esta emanan parten, y esto es una parte importante de esta lectura de Lourdes Arizpe, parten de un escenario adverso en el que hemos atestiguado un aumento en la desconfianza. Aquí mencionamos 5 puntos, aunque pueden ser más. En principio, desconfianza del gobierno. Si ustedes analizan cualquiera de estas encuestas de cultura política, hay una muy buena que tiene un poco más de 10 años trabajando, la de Latinobarómetro, encuentran que una de las instituciones más desprestigiadas es el gobierno por sí mismo. Y esto puede ser quizá por la crisis que tiene en su eficacia, en su eficiencia, en su legitimidad, etc. Un segundo ejemplo que se da es el de las empresas. Bueno, dice empresas transnacionales, pero yo podría decir que en realidad el conjunto de las empresas en general tampoco está en un muy buen lugar de la confianza. Fíjense también, aumenta la desconfianza en las ONGs, porque ahí donde la sociedad civil ha tratado de ir, en aquellos espacios en donde el Estado se quedó incompleto, ha aparecido de todo, buenas como malas, ¿sí? Y son ONGs que de alguna manera pues no solo tratan con el apoyo popular, sino incluso con algunos recursos que son públicos, ¿sí? Y luego se encargan de hacer cosas que se alejan de la voluntad popular. Hay de todo, y también se desconfía de ellas en algunas ocasiones. Bueno, lo que ya sabemos, aunque no es de todas maneras muy difundido, la desconfianza en los medios de comunicación, y por último, desconfianza en la representación y en la democracia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos enuncian abiertamente que aquello que están haciendo los tipos allá enfrente no tiene que ver directamente con la voluntad del pueblo. Ejemplos aquí en México, no sobran muchos, ¿no? Entonces, como estrategia, para finalizar, para recuperar la confianza de la administración pública y de la política pública en general, encontramos las siguientes discusiones. Primero, reconceptualizar el concepto del desarrollo social dentro de los marcos del desarrollo económico. ¿Qué significa esto? Dejar de pensar que el desarrollo social es política asistencialista, sino que desarrollo social tiene que ver no únicamente con lo que veíamos de los cuadritos de la política neoliberal, sino conceptos más amplios y que involucran a ciudadanos, no a súbditos, ¿sí? Segundo, el tema de la innovación gubernamental, hay que reconceptualizarlo. Dentro de los preceptos de la política del consenso de Washington, hablábamos de que el gobierno tenía que ser más delgado y busca pues todos estos conceptos de la gerencia, que los vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con buscar con la calidad, la reingeniería de procesos, etc. Esa es una visión de la innovación, sí, está muy bien. El asunto es, ¿y cómo están estos procesos en función con
lo que tiene que obtener el gobierno. ¿Son exitosos o no son exitosos? ¿Son eficaces o no lo son? Esa es una palabra importante. Entonces la innovación tiene que ver con la posibilidad que nosotros tenemos para hacer más a pesar de que tenemos pocos recursos, ¿sí? Dicen en discusiones académicas actuales que si los gobiernos quieren hacer más, tienen de dos sopas. Una, o invertir más, o la otra. Si no tienen dinero, pues tienen que innovar, ¿sí? Porque bueno, ya saben que endeudándose uno no llega a nada. Ok, tercera reconceptualización, el asunto del individuo. Ya se los dije. Esto tiene que ver con la formación de ciudadanos y no únicamente con el concepto clásico de entender al ciudadano, perdón, al individuo, o como productor, o como trabajador, o como consumidor, es decir, ubicar al individuo dentro de un espacio de la cadena productiva. Me parece que no va por ese lado. Por último, la reconceptualización de las relaciones políticas y sociales en economías de mercado. ¿Esto qué significa? La economía de mercado en principio no nos lo vamos a quitar de encima, eso ya lo sabemos. ¿Sí? Incluso los efectos económicos ya los estamos conociendo. Ahí está el tema de la recesión y bueno, muchísimas cosas. Pero lo que sí podemos cambiar es la forma en la que nosotros nos organizamos políticamente para hacer frente a este escenario. Por ejemplo, Banco Mundial, que no es el logro como todo el mundo lo considera, sí tiene cosas horribles, detestables, pero bueno, Banco Mundial hace una serie de recomendaciones institucionales a los gobiernos con los cuales se relaciona. Uno tiene que ver desde luego con el asunto de las reformas. Acá en México, nuestra reforma energética, la reforma electoral, la reforma hacendaria, todos son temas así como que sagrados. Y desafortunadamente estos temas que son políticos, de relaciones políticas, dependen quizá de la negociación por allá alejada de los partidos políticos y eso tiene efectos muy claros en la economía del país. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si cambiamos las relaciones de política, si cambiamos la forma de hacer política y la forma en la que la población se relaciona con las instituciones políticas, es probable que tengamos también efectos distintos sobre la economía. Y si lo vemos en perspectiva, a la hora en que recapitulamos y repensamos estas formas de desarrollo, estas estrategias, entonces podemos replantear de nuevo nuevas formas de desarrollo. ¿Por qué? Porque ya no pensamos al gobierno de una sola forma, de la forma tradicional, autoritaria, vertical, que solía ser la burocracia, o incluso el modelo ideal racional burocrático de Max Weber. Léanse Economía y Sociedad, un libro enorme que edita el Fondo de Cultura Económica. Bueno, no es únicamente con quedarse con esa concepción monolítica de la administración pública, sino transitar, ¿sí?, a nuevos patrones de acción de la administración. En suma, me gustaría recapitular un par de cosas para terminar esta sesión. Primero, que la administración pública sí se distingue del Estado en términos de la política dentro del Estado, porque la política se encarga de tomar las decisiones, de formular, de negociar, de conciliar, y la administración se trata de ejecutar. Bien, pues política pública o policy está presente en estos dos procesos. Esto lo vamos a comprobar en la siguiente sesión cuando conozcamos el proceso de la política pública. Policy no es únicamente toma de decisiones, como lo dirían algunos economistas dentro de estas visiones de la política pública, la toma de decisiones, la racionalidad ilimitada, etc. Por otra parte, policy no se encuentra únicamente como tecnología de administración. Los asuntos de los ISOs, de calidad, la reingeniería de procesos, etcétera, tampoco tiene que ver con policy. Policy es este concepto amplio que se supone está orientado a buscar el desarrollo de la población. Y es a partir del desarrollo y del bienestar social a partir del cual la administración pública y el Estado mismo pueden recuperar la legitimidad que han perdido. Las estrategias para recuperar esta legitimidad las acabamos de ver, están centradas en cómo entendemos el desarrollo, en cómo formamos a los ciudadanos, en cómo tomamos nuestras decisiones y cómo construimos nuestras instituciones políticas. En esta primera sesión, el objetivo entonces es que entendamos que las políticas públicas están relacionadas no solo con el Estado y con la administración, sino también con la población.
Las políticas públicas pueden ser esa herramienta, no solo una categoría de análisis, sino pueden ser también esa herramienta que le devuelva al Estado esa legitimidad que ha perdido. Durante este curso, entonces, vamos a poder tratar de conocer cómo se construye este proceso para que pueda ser exitoso. Y en última instancia, y no solo por agregación, sino por lógica, el Estado mismo recupera esa eficacia, recupera la legitimidad, y no es una cuestión de gobiernos o de partidos políticos, sino es la existencia del mismo Estado, aquella por la cual Maquiavelo estaba terriblemente preocupado. Si hay políticas públicas bien implementadas, exitosas, entonces hay un Estado legítimo. Los gobiernos se legitiman en esa misma forma. Quiero agradecerles por la atención en este pequeño rato, invitarlos a que trabajemos de forma importante e intensa, porque es muy poco el tiempo que tenemos y mucha la información que tenemos que procesar, y que consideren estas líneas de reflexión para poder avanzar en nuestra clase. En la siguiente sesión avanzaremos sobre las discusiones del proceso de política pública, pero en principio nos quedamos en la gran pregunta: ¿cuál es el fundamento a partir del cual funcionan nuestras políticas públicas y nuestra administración pública? Quiero darles las gracias por este rato de atención y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.